Imagina que la muerte no fuera un punto final, sino una pausa. Imagina que el corazón se detiene, los pulmones dejan de funcionar y, aún así, alguien insiste en que todo puede revertirse. No con magia, no con rituales, sino con ciencia. Hoy vamos a hablar de un caso real, documentado, ocurrido en Estados Unidos durante el siglo XX, protagonizado por un científico con credenciales reales, que estaba convencido de que podía devolver la vida a los muertos utilizando un mecanismo tan simple como perturbador, un columpio. Su nombre era Robert Ernest Cornish, profesor de la Universidad de California en Berkeley, y su experimento marcó una de las fronteras más incómodas entre la ciencia, la ética y la obsesión humana por vencer a la muerte. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha luchado contra la idea de desaparecer. Las civilizaciones antiguas preservaban cuerpos, los alquimistas buscaban el elixir de la vida, y durante el siglo XIX los científicos experimentaron con electricidad aplicada a cadáveres, creyendo que la vida podía reactivarse como un mecanismo apagado. A inicios del siglo XX, la medicina aún no comprendía del todo conceptos que hoy nos parecen básicos, como la muerte cerebral o el daño neurológico irreversible. En ese contexto, la pregunta sobre si la muerte podía revertirse no era absurda, era un terreno de exploración científica. Y fue ahí donde Robert Cornish decidió ir más lejos que nadie. Robert Ernest Cornish nació en 1903 y desde joven mostró una mente brillante. Se formó en ciencias, se especializó en biología y terminó siendo profesor en una de las universidades más prestigiosas del país. No era un charlatán ni un pseudocientífico. Tenía laboratorio, publicaciones y respaldo institucional en sus primeros años. Sin embargo, Cornish tenía una idea que lo separaba del resto de la comunidad científica. Estaba convencido de que la muerte no ocurría de manera instantánea y definitiva, sino que era un proceso gradual. Para él, mientras las células del cerebro no estuvieran completamente destruidas, existía la posibilidad de revertir el estado de muerte clínica. Cornish creía que el principal problema al morir no era el corazón detenido, sino la interrupción de la circulación sanguínea hacia el cerebro. Según su teoría, cuando el corazón deja de latir, la sangre se estanca y el cerebro comienza a sufrir daño por falta de oxígeno. Pero si se lograba restablecer el flujo antes de que el daño fuera irreversible, el cuerpo podría reiniciarse. La gran pregunta era cómo mover la sangre sin un corazón funcional. La respuesta que propuso fue tan simple como inquietante: el movimiento mecánico. Así nació la llamada Teeterboard, conocida popularmente como el columpio de la resurrección. Era una tabla metálica montada sobre un eje central que permitía un balanceo constante de adelante hacia atrás. El cuerpo del sujeto, animal o humano, era amarrado firmemente a la tabla, con la cabeza colocada ligeramente por debajo del resto del cuerpo. El objetivo era utilizar la fuerza de la gravedad y el movimiento rítmico para empujar la sangre hacia el cerebro. Este procedimiento se complementaba con la administración de oxígeno, anticoagulantes y estimulantes químicos, todo con la intención de reactivar las funciones vitales. Cornish comenzó sus experimentos con perros. Los animales eran declarados clínicamente muertos, sin pulso ni respiración, y posteriormente colocados en la Teeterboard. Durante horas, los cuerpos eran balanceados de manera constante. En algunos casos, se observaron movimientos involuntarios, espasmos, contracciones musculares, respiraciones reflejas. Para Cornish, estos signos eran evidencia de éxito. Llegó a afirmar que había logrado reanimar a varios perros. Al más famoso de ellos lo llamó Lázaro, en referencia bíblica al hombre que volvió de la muerte. La noticia se difundió rápidamente. Periódicos de todo el país hablaron del científico que había logrado vencer a la muerte. Sin embargo,
Cuando otros científicos y veterinarios analizaron a los animales, el panorama cambió drásticamente. Los perros presentaban daño cerebral severo. No respondían de manera normal, no reconocían estímulos, caminaban de forma errática y carecían de comportamientos propios de un animal sano. Estaban vivos en un sentido biológico, pero no habían recuperado su identidad ni sus funciones mentales. Para muchos expertos, esto no era resurrección, sino la prolongación artificial de un cuerpo gravemente dañado. La comunidad científica comenzó a cuestionar duramente a Cornish. Sus métodos, sus conclusiones y, sobre todo, la ética de sus experimentos fueron puestos bajo escrutinio. Las revistas científicas dejaron de aceptar sus publicaciones y la Universidad de California empezó a distanciarse de él. Lo que al inicio parecía una excentricidad científica comenzó a verse como una amenaza ética. Pero Cornish no se detuvo. Convencido de que sus resultados eran válidos, decidió dar el siguiente paso: experimentar con humanos. En un giro inquietante, un prisionero condenado a muerte se ofreció voluntariamente para participar en el experimento. Su razonamiento era simple: si iba a morir de todas formas, no tenía nada que perder. Cornish presentó la solicitud para llevar a cabo el procedimiento después de la ejecución, pero las autoridades la rechazaron de inmediato. El experimento fue considerado inaceptable desde el punto de vista ético y legal. Nunca se autorizó ningún intento con humanos. Tras esta negativa, la carrera de Robert Cornish se vino abajo. Perdió apoyo institucional, financiamiento y credibilidad. Murió en 1963 sin haber logrado su objetivo y sin admitir jamás que su teoría pudiera estar equivocada. Hasta el final de su vida sostuvo que había estado cerca de descubrir el secreto para revertir la muerte. Desde la perspectiva científica actual, los experimentos de Cornish se explican como respuestas fisiológicas automáticas. Los movimientos observados en los cuerpos no eran signos de vida consciente, sino reflejos post-mortem causados por la estimulación mecánica y química. Hoy sabemos que el daño cerebral comienza pocos minutos después de la interrupción del flujo sanguíneo y que, una vez superado cierto umbral, la recuperación completa es imposible. Aún así, el trabajo de Cornish contribuyó indirectamente al desarrollo de técnicas modernas de reanimación y al debate ético sobre los límites de la ciencia. La historia de Robert Cornish no es solo la historia de un científico obsesionado, sino un reflejo del miedo humano a aceptar la muerte. Su columpio no devolvió almas, pero dejó una pregunta que sigue vigente: ¿hasta dónde deberíamos llegar en nuestro intento por vencer a lo inevitable? Tal vez el verdadero terror no sea morir, sino la incapacidad de aceptar que todo tiene un final.